Muy buenas noches. La red de reservas de Zapatoca, reservas de la sociedad civil, ha logrado traer a nuestro municipio un proyecto que consiste en la instalación de colmenas y en la instalación o en la creación de huertos caseros. Gracias a la Fundación Zapatoca por acompañar este proceso y este proyecto. Y esta noche tenemos ya una de las coordinadoras y quien nos va a dirigir y a coordinar este proceso de la instalación de los huertos caseros. Ella es la profesora Brígida, que muy amablemente ha querido venir a acompañarnos, y hoy queremos, gracias al canal de televisión, que esta charla llegue a todo el municipio porque es de suma importancia. Entonces, quedamos gracias, en la sabiduría de la profesora Brígida. Muchas gracias, gracias a todos, gracias por estar acá. A mí me alegra inmensamente ver la respuesta que hay aquí en Zapatoca de las personas y el interés por este tema y el compromiso. El mismo hecho de que haya, como les decía ayer, una red de reservas de personas que están asumiendo la responsabilidad por unos espacios de este planeta para mejorarlos, para hacerlos enriquecer, para sanarlos, eso me parece algo absolutamente importante y muy valioso y un orgullo para este municipio y para todas las personas acá. Y les agradezco inmensamente, porque es un tiempo en el cual aunque tenemos miedo de las cosas que pasan, de los riesgos que corremos, de tantas cosas nuevas al mismo tiempo que a veces no alcanzamos ni a entenderlas, de todas maneras también hay una inmensa e infinita esperanza y confianza en que el trabajo y el trabajo que podamos hacer entre todos por mejorar las condiciones que tenemos de nuestra tierra, de nuestra querida tierra, en el lugar en donde cada uno de nosotros esté, eso es un trabajo posible y es un trabajo inmensamente importante. Les agradezco su presencia y pues quisiera compartir con ustedes, más que dar una clase sobre alguna cosa, es una reflexión que es como continuación de lo que habíamos hablado ayer relacionado con el trabajo de la transformación, digamos, de unas partes más pequeñas de las reservas para la producción de alimentos, del aprender a hacer los abonos, del organizar todo ese trabajo, un poco la reflexión respecto a cómo enfrentamos en las distintas posiciones en las que estemos, en una huerta grande, en una reserva, en unos cultivos donde ya tengamos producción de alimentos de otra manera, cómo podemos enfrentarnos a un cambio en la manera de mirar la posibilidad de producir los alimentos para hacerlo sin dañar el planeta, sin dañarlo más. Yo estoy absolutamente segura de que nadie cultiva de determinada manera que pueda hacer daño porque haya residuos de pesticidas y todo, porque quiera hacer mal, nunca, no lo creo. Yo creo que eso se ha dado como una parte del desarrollo de nuestra cultura, de nuestra civilización, de nuestra época, del tiempo que venimos, en que la técnica ha avanzado tan rápido y nosotros hemos entrado dentro de una carrera, cada vez somos más seres humanos, nos angustia que no tenemos la cantidad de alimentos que necesitamos, las ciudades crecen, hay una cantidad de cosas que son una realidad y de repente nos vemos inmersos en un sistema que produce alimentos de paso permitiendo que se dañe la tierra sobre la que se están produciendo, o de paso permitiendo o causando que esos alimentos lleven residuos de pesticidas o no hayan estado totalmente desarrollados de la manera que puedan ser verdaderamente causantes o que propicien la salud verdadera del ser humano. No quiero entrar a enfrentarme ni a quejarme de esa forma de producir los alimentos, porque entiendo que es un resultado de un proceso de desarrollo que ha habido del ser humano hasta ahora y estamos en este punto. Pero entiendo también que algunos de nosotros nos preocupamos por eso, y algunos no solo porque nos preocupemos, sino porque la realidad nos impulsa a preocuparnos. Cada vez hay más enfermedad. Sí. Nos quejamos y lloramos muchas veces por las cosas complejas que traen los sistemas de salud y por qué es tan
tan inmenso, cada vez hay más personas enfermas, cada vez hay más dificultad para poder tener una vida sencillamente saludable. No solamente es que se hayan deteriorado nuestros suelos, que están deteriorados, muy deteriorados, no solamente es que hayamos perdido una gran cantidad de formas de diversidad de los productos que se cultivaban, que originalmente en donde se cultivaban papas no había las 2 o 3 o 4 variedades de papa que hay ahora que son comerciales, sino cientos de ellas, y en el campo, en unas veredas más altas, los campesinos tenían unas variedades de papa especiales de más frío, y más abajo tenían otras adaptadas para más abajo, y yo no sembraba una variedad de papa o dos en grandes cantidades, sino un montón de variedades que eran saludables, que eran resistentes. Pongo el ejemplo de las papas porque he trabajado con ellas, yo soy de tierra más fría que acá, pero creo que de todas maneras comemos papa todos, y no es solo, no va el ejemplo para eso. Las arracachas también son muchas arracachas distintas, la yuca, sí. Aquí oí hablar de que aquí había una variedad de yuca muy buena y que se daba muy bien, y ahora traen yucas y variedades de otro lado que no se dan tan bien. El mismo café y los problemas que se presentan con toda la selección que se hace y con todas las variedades que se van produciendo para que todo el mundo siembre el mismo tipo de café, y de repente había variedades que se adaptan más a un cultivo más natural. Y eso nos hace enfrentarnos, como hablábamos ayer, a tomar la decisión, bueno, yo quiero hacer algo al respecto, quiero cambiar la forma, nosotros vivimos permanentemente con un miedo de una guerra, cualquiera que ella sea, la guerra que nosotros no hemos tenido que vivir tan terrible como en otros lados, o sencillamente la guerra de no tener con qué vivir, no tener con qué comprar las cosas, no poder tener una vida plena, tener miedo de que se acaben las abejas, y si se acaban las abejas se acaba la polinización, y si se acaba la polinización muchas especies no van a poder permanecer en el planeta. Y por encima de todo, nosotros no podemos ser tan ingenuos de creer como en la China, que ahora, porque hay tal vez muchos chinos o porque todo el mundo tiene que solucionar las cosas, que no hay problema que se hayan acabado las abejas porque ahora están polinizando a mano. Eso es ridículo, de verdad, eso no puede ser cierto, que nosotros siempre hemos creído que podemos encargarnos de hacer la función de la naturaleza nosotros, ¿sí? No tenemos sistemas que funcionen naturalmente ayudados por nosotros, sino primero causamos un montón de desequilibrios y después nosotros estamos tratando de solucionar los problemas que causamos, y nunca podemos ser tan eficientes para lograrlo. Nunca podemos polinizar a mano con la total eficiencia como lo hacen las abejas, que vuelan kilómetros de distancia recorriendo miles de flores en un solo día para conseguir el polen y la miel que van a llevar a sus colmenas, y de paso dejar polinizado cantidades de plantas y de especies a su alrededor. Eso no lo podemos hacer de ninguna manera. Ellas tienen que vivir y tienen que recuperar su espacio para vivir y su capacidad de vida, y nosotros tenemos que mirar qué podemos hacer para eso. Yo no tengo una respuesta, sí, yo no les puedo decir la respuesta es que sembremos no sé cuántas plantas de una sola cosa, o que reguemos esto que hay en este frasco, o que cantemos todos cogidos de la mano. No tengo una respuesta, porque no existe una respuesta. La única respuesta que existe es que cada uno de nosotros, sí, como hablamos ayer, asumamos qué es lo que yo puedo hacer, porque cada uno de nosotros puede hacer algo, y mucho más de lo que creemos. Desde lo que hablábamos hace un momento, mientras esperábamos que empezara este espacio, desde decidir qué consumimos, y con lo que consumimos qué apoyamos o qué no apoyamos. Entonces, como el tema que nos tiene aquí juntos es la producción de alimentos de una manera amigable con el ambiente y de una manera consecuente con el hecho de que seamos seres sanos. El ser sano no significa únicamente, que es uno de los errores a los que hemos llegado por lo que hemos vivido en los últimos años, ser sano no significa únicamente no enfermarse, sí.
porque muchos no nos enfermamos porque estamos tan bloqueados en nuestro sistema inmunológico y todo que ni siquiera nos da diarrea si comemos algo que no sea dañino. Pasa a muchas personas. El organismo pierde a veces la capacidad, y eso no quiere decir que yo sea sano, solamente que no tengo la capacidad de reaccionar. Igual le pasa a la tierra. Entonces lo que yo quiero compartir con ustedes es cómo desde distintos ángulos uno puede empezar a sencillamente cambiar el enfoque. ¿Y qué es lo que tiene ese enfoque actual que nos puede causar que nos puede conducir a errores que hemos cometido todo el tiempo? Ese enfoque actual tiene cosas que son importantes de analizar y que son que considero que son reflexiones que son fundamentales. Una de estas cosas es la dependencia. ¿Qué significa la dependencia? La dependencia significa que la producción de los alimentos para mí puede ser dependiendo absolutamente de comprar todo, de conseguir todo afuera, de traer todo de otro lado, o puede ser lo contrario. ¿Qué es lo contrario de dependencia? Autonomía. Independencia, pero más que independencia en este caso es autonomía. Entonces, más que decir, yo les voy a contar cómo se hace para sembrar las lechugas sin utilizar un abono químico en este momento o para que no se enfermen, que eso lo vamos a ir viendo en este proceso que estamos iniciando, es cuáles son los principios fundamentales que tenemos que cambiar. Es cambiar el chip, es cambiar la manera que tenemos de mirar las cosas. Sí. Otra cosa que tenemos muy clara siempre en la forma de producir los alimentos es que siempre hacemos una acción dentro de la agricultura, en el suelo, preparamos, sembramos, organizamos todo para que las plantas se den. Inmediatamente el primer paso que se nos ocurre pensar es, hay que alimentar las plantas, hay que abonar las plantas, hay que ponerles el alimento a las plantas. Sí. No tenemos que preocuparnos únicamente por esa visión enfocada principalmente al cultivo como si el cultivo fuera lo único que nos interesa. Nos interesa que sembramos estas yucas y vamos a sacar unas yucas. Entonces, ¿qué necesitan estas yucas para que se den bien? Entonces sabemos que necesitan un montón así de minerales y miramos el análisis de suelos y encontramos qué necesidades tiene ese cultivo para que dé un buen producto. Pero es mucho mejor si nos preocupamos por todo el ambiente, por todo el suelo, por el suelo, por la planta, obviamente, no estoy diciendo que no, por el medio ambiente. Por el medio ambiente, o sea, el medio ambiente donde estamos haciendo la agricultura. Y eso tiene que ver con todo lo demás. Sí. Estamos hablando de las reservas. En las reservas no solamente no estamos imaginándonos que vamos a hacer en las reservas cultivos grandísimos, nada más en las reservas ya hay un montón de árboles y un montón de plantas y están dentro de todo esto. Y cuando encontramos las necesidades del cultivo, sí, las necesidades del cultivo son las necesidades de todo el medio ambiente donde lo cultivamos, incluidos nosotros. Ese es otro chip que tenemos que cambiar porque es fundamental, es la estructura de lo que hagamos. Si no tenemos eso presente, vamos a empezar generando un sistema de producción que está cojeando todo el tiempo, porque todo el tiempo vamos a estar, si no miramos todo eso como un conjunto, entonces empiezan a aparecer los síntomas de la falta de atención en los cultivos que tenemos e inmediatamente entramos en el siguiente proceso, que es, bueno, perdonen mis expresiones, pero es porque a veces es porque yo soy gráfica con las cosas, porque me parece importante compartir la visión que me hace tener todo esto. Viene la guerra. La guerra en el cultivo. A ver quién no lo ha visto. Porque siempre aparecen un montón de problemas. Y vino alguien y se comió lo que yo sembré. Sí, y eso, entonces a alguien que se comió lo que yo sembré lo debo quitar de ahí porque se está comiendo lo que yo sembré, porque está dañando mi esfuerzo y mi trabajo. Debo entonces proceder a hacer una
una cantidad de acciones para eliminar el problema. Esa es la estructura de la agricultura normalmente, porque ocurre que hay problemas y hay que eliminarlos, ¿sí? Yo no estoy en contra ni quiero que ustedes piensen que yo les voy a convencer de que dejen ahí, que algún día lo que se salve y entonces no, porque no es exactamente eso lo que podemos hacer siempre. Pero todo ese trabajo alrededor de cómo conservamos los alimentos que estamos sembrando está relacionado con la comprensión y con un manejo absolutamente integral de la salud, pero además con el conocimiento, con la comprensión de lo que tenemos. Yo les contaba ayer, uno no se puede aburrir jamás cuando está tratando de comprender y de solucionar todos los problemas que se le presentan todos los días. Ese hecho de enfrentar estos problemas o con un combate permanente, tal vez la palabra no sea combate, suena feo, no sea guerra sino combate, tenemos que echarle, bueno, en la agricultura convencional hay unos productos, no me lo sé bien, pero sé que hay unos productos, pero en cambio yo podría decir estoy haciendo agricultura ecológica, pero si no cambio de chip y no hago que todo el sistema esté equilibrado y saludable para lo que yo saco de allí se dé bien y funcione, ¿qué va a pasar? Que voy a cambiar esos productos, sí, esos productos que compraría en el almacén donde voy, donde venden productos y miro la etiqueta y echo tanto y tanto y mezclo y sí, eso los cambiaría por productos que hago de hierbas o sí, mezclo ajo y ají, o de pronto utilizo una forma de control biológico, sí, de algunos hongos entomopatógenos o alguna cosa así que existe y que yo no quiero decir que no se pueda usar, pero yo no puedo centrar el ejercicio en que haga algo que va a generar un montón de problemas y luego miro con qué lo soluciono, aunque no sea un veneno. Yo tengo que entender que la salud es algo que se logra con el paso del tiempo, es un proceso. Mi salud es un trabajo que se logra con el paso del tiempo. Mi salud está relacionada con cómo me levanto, con qué como, ¿sí? Con qué actitud tengo, lo que usted estaba diciendo. Si yo tengo unos buenos pensamientos y unas buenas intenciones, o si me dejo apabullar tanto por la realidad que acabo temiendo tanto que empiezo a irradiar ese tipo de cosas y me enfermo. Y si encima de todo como productos que no están totalmente, que tienen residuos de pesticidas o como demasiado de una sola cosa o mucha comida que viene empacada llena de conservantes, pues me enfermo, igual le pasa a la tierra. Entonces, ese segundo espacio que está relacionado con el primero, porque nada es separado, porque estamos hablando de sistemas completos, ese segundo paso es absolutamente fundamental y eso significa hacer esa transición, cambiar la manera de ver las cosas. Y no es tan complejo como parece, porque no existe una fórmula que alguien le diga a uno un primer paso, un segundo paso. Es sencillamente entender que yo llego a un lugar donde voy a cambiar el sistema de producir mis alimentos o voy a empezar a producirlos por primera vez. Es la primera vez que lo hago, entonces de una vez empiezo mirando, en este lugar yo debo analizar qué tipo de vegetación hay. ¿En qué estado está el suelo? ¿Sí? ¿Cómo es el clima de este lugar? ¿Qué ritmos hay en el año? ¿Sí? Porque yo lo he hecho, porque uno a veces tiene afán y quiere tener resultados. Yo puedo sembrar en un momento dado en el cual precisamente en este momento va a dejar de llover. ¿Sí? Y entonces tengo que regar, pero entonces tengo con qué regar. Y tengo organizado todo lo que necesito para esa parte, para atender, para que las plantas estén bien. Y el suelo tiene la capacidad de mantener el agua. ¿Sí? Si el suelo está pelado, si le llega el sol directamente y se recalienta y luego cuando llueve el golpe del agua forma esas costras que todos los que han tenido que ver con la tierra las tienen que haber visto y cuando las pequeñas plantas que están naciendo tienen que sufrir un calor espantoso a las horas de sol porque no hay nada que aísle el suelo del calor. ¿Sí? Esas son cosas que yo puedo aprender a manejar y puedo conocer y puedo comprender.
no, lo que quiero decirles es, no existe la posibilidad de transformar la forma en que hemos trabajado la tierra en los últimos años, desde mediados del siglo pasado hasta ahora. No la podemos transformar cambiando los productos que usamos, siguiendo con el mismo sistema. Eso no puede hacerse. Hay muchísimas alternativas. En la agricultura ecológica se ha desarrollado de una manera especial. Ha habido muchísimas cosas, hay muchas opciones, la oferta de soluciones es muy grande, ¿sí? La oferta de posibilidades es enorme. Lo que necesitamos es crear la capacidad de decidir qué es lo que es bueno hacer para poder hacerlo de la mejor manera. Y la manera de poder decidir qué es lo que hay que hacer es comprender qué es lo que tenemos entre manos. Después de todo esto viene lo siguiente. El esfuerzo de lo que yo quisiera decirles en este momento, el esfuerzo de hacer esa transición, pues, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué lo haríamos? Sí, lo hacemos porque es el aporte que podemos hacer a que las cosas sean distintas. Lo hacemos porque ese esfuerzo enorme que hacemos en cambiar el enfoque, y cuando pasamos al medio ambiente resulta que a veces lo primero que tenemos que hacer no es sembrar. No había que sembrar de primeras, pero lo que uno quería era sembrar ya. No, es mejor esperar un poco y preparemos el espacio y miremos el mejor momento y empecemos haciendo unos abonos que nos puedan ayudar y aprendamos a manejar la materia orgánica para poder llevar muchísima materia orgánica a los suelos. Los suelos aquí en Zapatoca, lo que yo he mirado vine una vez en enero y ahora unos días, hay una falta inmensa de materia orgánica en los suelos. No es solo aquí en Zapatoca, es casi en todo el país, en toda la montaña hace falta, en todas partes. Sí. Yo he trabajado también en la sabana de Bogotá, que son unos suelos muy planos, muy profundos, pero se les ha dado un manejo de maquinaria y todo que hace que también necesiten materia orgánica. Sí. Entonces, cuando hemos podido cambiar, digamos, en esos dos puntos el proceso y decimos, no, voy a encontrar cómo manejo mejor este ambiente para que la agricultura se dé de una mejor manera. ¿Qué plantas siembro? ¿En qué parte voy a hacer mi huerta? Si viene el viento de allá, debo sembrar unos árboles en este lado para que el viento no venga permanentemente. ¿Cómo voy a proteger ese suelo? El suelo no lo puedo mantener pelado. Existe una creencia que es muy fundamentada en muchas cosas, no quiero decir que sea algo que no es cierto, de las personas, que si en el suelo hay plantas o materia orgánica, puede aparecer más enfermedades en las plantas, que de pronto si yo quito los restos de una cosecha y los dejo en el suelo, pueden aparecer patógenos, como dices, o algún tipo de enfermedad en las plantas. ¿Eso a qué obedece? A esa visión de la agricultura como una pelea permanente con las enfermedades. Porque si todo está sano, ustedes han visto que uno se enferme siempre, todas las personas, hay una persona con una gripa terrible y llega a un lugar y a todo el mundo que está en ese lugar le da gripa. No a todos, no. Algunas personas cuidan los enfermos y no se enferman todo el tiempo, y no porque se estén vacunando. Si uno está sano no se enferma de todo lo que pasa por el lado de uno. Uno, si está sano, es capaz de resistir. Sí. Entonces, toda esa situación, digamos, de cambiar el enfoque, lo que yo quisiera es transmitirles que producir ecológico no es difícil. No hay que hacer una cantidad de esfuerzos gigantescos. Producir ecológico sí tiene un riesgo, es verdad. Sería una mentira que yo les diga, no, uno de un día para otro se pasa de producir de una manera convencional a producir ecológico y no va a tener ningún problema y ya todo sale bien. No, tiene un riesgo. Es difícil y cuesta el tiempo y la experiencia que yo pueda desarrollar para solucionar los problemas. Y eso es importante mirarlo con toda sinceridad en un principio, porque si no nos estamos engañando, imaginándonos que las cosas son de otra manera. Pero hay cantidades de caminos y cantidades de soluciones y cantidades de formas para hacer ese proceso de transición. Entonces ustedes pueden encontrar la manera de comprender, de trabajar ese sistema que tienen de manera que pueda hacerse más saludable. Hay unos principios generales que
ustedes pueden encontrar en cantidades de lugares donde hay información sobre estos procesos de transición. Ustedes tienen que echar muchísima materia orgánica, tienen que hacer sus abonos. Sí. Tienen que tener una gran diversidad, muchísimas plantas, entre más variedad de plantas haya, mejor. ¿Sí? Entre más, y no quiero decir que yo siembre en un espacio al mismo tiempo de todo, pero debe haber unas plantas alrededor, y si yo voy a tener un cultivo delicado, como puede ser un cultivo de algún tipo de hortalizas, yo puedo sembrar un área muy grande de cebolla, no importa. Un área de cebolla amplia no quiere decir exactamente que sea un monocultivo. ¿Sí? Si yo una vez siembro cebolla y la siguiente vez siembro arracacha y la siguiente vez siembro frijoles y hago una rotación, estoy sembrando un lote de cebolla amplio, no digo enorme porque eso sí es un monocultivo, pero una cosa que puede ser más grande, ¿sí? Y puedo intercalar y sembrar la siguiente vez otra cosa, pero también hay otras formas, hay modelos que podemos practicar. Yo puedo hacer unos cultivos en franjas, en que ponga un cultivo un poco más grande y un poco más pequeño, otro más grande, y esos los puedo intercalar con algunas plantas de flor o con algunas plantas que tengan aromas fuertes que repelen algunos insectos, o con plantas que atraen insectos que entonces no se van a comer lo que yo sembré, porque también las hay. Y puedo tener en el mismo lugar bastantes camas con cebolla y bastantes camas con algunas hortalizas y de pronto algunos frutales o unas hileras de mora. Entonces es un concepto distinto, sencillamente. No pasa nada si yo quiero cultivar una gran cantidad, mejor dicho, yo puedo sembrar esa gran cantidad en un área así más grande, pero imagínense que entonces no sembré solo eso, ¿sí? Yo lo que quería sembrar era únicamente, sigo con el ejemplo de la cebolla, yo quería una gran cantidad de cebolla y una gran cantidad de cilantro, ¿sí? Puedo sembrar toda la finca con solo cebolla y cilantro y se me van a generar un montón de problemas, porque al poner solo una planta de una sola en un sitio, inmediatamente voy a generar unas condiciones de desequilibrio. Si yo como únicamente durante muchísimo tiempo una sola cosa, mi salud se daña. Si yo únicamente como carne y ni una verdura y ninguna harina, llega el momento en que tengo una cantidad de toxinas en mi organismo que no saben por dónde salir. Y en el suelo pasa lo mismo. Y cada cultivo tiene unas necesidades especiales de nutrientes, pero además tiene una relación especial con el suelo. Cada cultivo la tiene. La raíz de cada cultivo, de cada planta es especial. No es igual todas las raíces, ni todas las raíces de las plantas son jeringas que chupan nutrientes, como a veces tenemos la idea. Cada jeringa tiene cada raíz tiene un montón de microorganismos a su alrededor y produce sustancias y todo especiales, y es como ese sistema digestivo de esa planta se relaciona con el suelo de una manera especial. Por eso no queremos sembrar siempre lo mismo y hacer un monocultivo, queremos sembrar diversas cosas, pero voy al punto en que muchas personas encuentran poco práctico sembrar revueltas las cosas, o poco rentable en el momento en que quieran hacer una gran producción. Si no pueden sembrar el área que querían, hay que cambiar el modelo. Entonces no siembro en un área de una fanegada, por decir, o de una hectárea, sino dispongo 2 o 3 y siembro 3 cultivos que puedo estar rotando entre ellos, ya sea porque haga franjas o porque siembro aquí uno una vez, lo siembro en la siguiente vez, en el lote de al lado la siguiente vez, en la otra parte la siguiente vez, y no agoto el suelo. El suelo se va relacionando con distintos tipos de plantas y con distintas condiciones. Es una manera de cambiar todo ese esquema y de mirar más la parte ambiental, no solamente la parte del suelo y de la necesidad del cultivo, y tener una flexibilidad más grande. ¿Y cómo podemos aportar todos nosotros en esas cosas? Si hubiera una apertura más grande, de verdad, y una curiosidad y una intención de buscar, de ver la vida de una manera más divertida, de alguna manera quisiéramos comer cosas distintas y no pretender comer siempre exactamente la única misma variedad de papa. Yo tuve una experiencia una vez, la tuve con lechuga y la tuve con papa, y sé de personas que la han tenido. Uno, cuando va a comercializar,
En el mercado generalmente todo el mundo se acostumbra a X productos que son los que se venden mucho. Yo tenía unas lechugas que eran de unas semillas ecológicas divinas que había conseguido, pero en el mercado esas lechugas no tenían salida porque nadie las conocía y nadie quería explorar, o casi nadie, y yo tenía muchas, sí. Esas lechugas eran unas lechugas que eran verde claras por dentro y por fuera el rojo era casi café. Realmente el color era extraño, era un rojo muy oscuro, no era un rojo intenso, rojo semáforo, sino era un rojo más bien tirando un poco a café. Pero eran unas lechugas buenísimas, las mejores lechugas, y yo no las pude vender. Se las tuve que dar a las gallinas, a las vacas y regalar y llevar al ancianato y vendí unas poquitas, sí. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer? Si tenemos conciencia y conocemos a las personas que están produciendo así, todos podemos buscar y aceptar y estar abiertos a probar esos productos distintos, a apoyarlos, a entender que las personas que están haciendo ese esfuerzo inicial que cuesta, como les decía, y que tiene una transición difícil, merecen, necesitan, y nosotros lo necesitamos también, ese apoyo, y ensayar otro tipo de productos. Y con las papas pasa lo mismo. A mí no me ha pasado tanto, pero tengo personas cercanas que producen papas nativas que tienen sustancias antioxidantes dentro de las papas. Todas las papas o los tubérculos que tienen manchas moradas tienen sustancias antioxidantes, son muy buenos para la salud, ¿sí? Pero algunas personas no quieren ni simpatizan con que las papas salgan con unas manchas moradas o rojas por dentro, ¿sí? O que se abran muy rápido cuando se cocinan, y uno ya la receta venía para unas papas que no se abren tan rápido, o la costumbre, y a uno le cuesta trabajo cambiar la costumbre y cocinar de una manera distinta y ensayar y decir, uy no, esta se abrió, esta vez ensayemos de otra manera. Entonces, en esa forma, dentro de todo ese proceso de transición, todos podemos irnos apoyando, todos podemos irnos guiando y podemos irnos siendo útiles los unos a los otros en ese proceso. Otra cosa importantísima de este tema así muy general de cómo enfrentar estos cambios. Hay un punto donde todo el mundo se encuentra ante una especie de muro, de verdad. ¿Dónde consigo yo las semillas para cultivar de una manera diferente? Porque si yo voy a cultivar las semillas, aunque nosotros no lo tenemos, a veces no lo miramos de esa manera, las semillas tienen de alguna forma una memoria de cómo han sido cultivadas. No es solamente lo que va en los genes. No es únicamente eso, eso ya se ha experimentado y se conoce. Las semillas se preparan, la forma como yo cultive una planta y cómo produzca las semillas se trasciende en el tiempo como una memoria de lo que le pasó a la semilla. Entonces, las semillas que han sido producidas a nivel industrial para cultivo industrial, con abonos químicos y con pesticidas, están preparadas para eso, han sido seleccionadas para eso, traen esa memoria. Yo vengo y las pongo a cultivar en cultivo orgánico y muchísimas veces pasa que no responden demasiado bien al principio, no encuentran, por ejemplo, un pequeño detalle, una espinaca que está seleccionada para cultivo convencional, es una espinaca que tiene un metabolismo rapidísimo, que hace una pequeña raíz que requiere que todos los nutrientes estén ahí disueltos en la solución del suelo. No está diseñada, todo el proceso de selección que se ha hecho de esas variedades no permite que esa espinaca haga una gran raíz y explore una gran cantidad de suelo, buscando sus nutrientes dentro de un sistema natural. No, ella necesita que todos los nutrientes estén ahí en un espacio chiquitico. Si ustedes han conseguido semilla cualquiera, que consiga uno de una variedad de semilla común y corriente, de la que siembran en gran cantidad para plazas de mercado, para mercado común y corriente, en supermercado, de esos mercados, siémbrenla y observen una cosa. Si yo le consigo la plántula una plántula de un alvéolo, la plántula viene con un tuquito de tierra con su raíz y yo la siembro en el suelo y la pongo y la cuido y voy a mirar a las 4 o 5 semanas ella ya está lista para cosechar. Aquí yo creo que está más rápido porque es menos frío, sí, pero digamos a las 5 semanas, pongamos un tiempo, saquen la espinaca y miren la raíz que tiene, sí.
es chiquitica. No ha tenido tiempo, en ese poquitico de tiempo, y hace unas hojas así de grandes, no ha podido establecer una relación con el suelo, ¿sí? Entonces, porque ella estaba para un cultivo distinto. Si yo no estoy haciendo un súper abonado en ese punto de las espinacas, no las logro bien de ninguna manera y pienso que yo estoy haciendo mal las cosas. Debo buscar una variedad de espinaca que esté adaptada, que se demore un poco más, que sea un poco más fuerte y que tenga la capacidad de hacer una raíz mejor. Y entonces esa espinaca no está a las 4 semanas, obviamente, no está. Sí, es una espinaca que tiene más sólidos, es una espinaca que tiene más nutrientes, que es mejor para la salud, y tengo que empezar a descubrir dónde puedo conseguir esas semillas y cómo las puedo multiplicar. Y ese es un trabajo que aparece inmediatamente detrás de empezar a cambiar eso, es que tenemos que preocuparnos por las semillas. Tenemos que empezar a vincularnos con las semillas. Y esto va directamente a este punto primero que ponía aquí. ¿Sí? Hasta ahora estamos acostumbrados a que vamos y compramos todas las soluciones. Generalmente también compramos los problemas y no nos damos cuenta, pero vamos a comprar todas las soluciones. Y tenemos que empezar a mirar de una manera distinta. Cómo conseguimos, cómo gestionamos, cómo buscamos, cómo nos comunicamos entre nosotros. Entonces, el hecho de que haya unas personas ahora en Zapatoca que están emprendiendo un proceso con la red de reservas naturales de la sociedad civil y quieren hacer unos cultivos en sus reservas para tener alimentos en primer momento, para tener más posibilidad de conseguir de las reservas alimentos para ellos, pero también para desarrollar la posibilidad de pronto de hacer otros proyectos que sean rentables y que puedan ofrecer una manera de ingreso y de seguridad para una actividad que requiere un apoyo, ¿sí? Eso tiene que hacerse con todas las personas. Un día va a haber una cantidad de productos y vamos a poder invitar a un mercado o a un sitio donde podamos mostrar lo que estamos cultivando. Y cada uno de ustedes, y los vamos a invitar también en algún momento en este año, a un día en que vamos a compartir las semillas y las variedades de las plantas y que vamos a hablar de la posibilidad, de la forma en que podemos producir semillas, por ejemplo, de las espinacas de las que les estaba hablando. ¿Sí? Entonces, cada uno de todos ustedes, los que son de las reservas y están acá y van a tener sus huertas en la reserva, y los que no lo son, están involucrados en la posibilidad de hacer algo, de tomar una decisión en un momento, una pequeña decisión que puede ser fundamental por su propia salud, por su propio bienestar y por la posibilidad de conservar la casa que tenemos sin terminar de comérnosla toda y de dejarla hecha un basurero, como es lo que hacemos en gran parte con nuestra cultura. Sí, o una cantidad de residuos, y suena feo y suena duro, pero es cierto. Nosotros no podemos estar dejando cantidades de residuos de nuestro paso por la tierra. Tenemos que asumir el cuidado de la tierra, que es lo que tenemos para permanecer como seres humanos, para no terminar nuestra vida en una cantidad de complicaciones y en una cantidad de dificultades y dolores, y tener la posibilidad de decir más adelante, como les dije tal vez hace un rato, yo participé de una manera mediana, grande o pequeña como pude, en que este planeta donde estoy, cuando yo me vaya, quede un poquito mejor. O por lo menos aportar a alguien en que yo ayudo a que haya alguna pequeña solución de lo que está pasando para que pueda ser un poco mejor. No puedo decirles en este momento toda la cantidad inmensa de cosas que uno tiene que enfrentar cuando se toma la decisión de trabajar, de pasarse a producir los alimentos de una manera ecológica. Pero les puedo decir que cada uno de nosotros no lo sabemos, pero tenemos un sentido profundo del cuidado de la vida. Lo tenemos como algo natural. Es un bien que tenemos, es un don que tenemos, todos lo tenemos. No hay una sola persona que no lo tenga. Y que todo este trabajo de recuperar la tierra, de cuidarla, de conservar las especies, todas las especies vivas, los insectos, las aves, las plantas, los animales, de conservarnos nosotros, de conservar nuestros suelos, es algo que puede solucionarse. La información en este momento es infinita.
Hay cantidades de posibilidades de información, lo podemos solucionar con una pequeña decisión en un momento de nuestra vida. Yo voy a hacer las cosas así porque creo que vale la pena, porque quiero jugármela por esa posibilidad. Y eso lo puede hacer cualquier persona desde cualquier nivel en que esté. Existen cultivos ecológicos enormes, rentables, eficientes en muchas partes del mundo. No es cierto que uno no pueda cultivar en grande ecológico. Y siempre que se cultiva ecológico hay que pasar por un punto muy difícil, que es asumir, sanar en un lugar que uno recibe enfermo, porque está deteriorado por la erosión, por el agua, por el manejo que se le ha dado o por la anterior agricultura. Eso es cierto. Que en muchas partes haya más o menos apoyos para eso es verdad, pero nosotros podemos hacer unos cambios increíbles. Entonces es sencillamente una invitación a esa reflexión que venía ya desde el día de ayer, a lanzarse sin ningún miedo a producir los alimentos, a participar de alguna manera. No todos somos agricultores, ni tenemos por qué serlo. En algún momento no todos tenemos la posibilidad de cultivar nuestros alimentos, pero el día que decidimos ir a comprar algo para el almuerzo y decidimos buscar y comprarlo ecológico porque alguien lo produce ecológico y es mejor para la salud y apoyamos a esa persona, en ese momento nuestra decisión está siendo por la vida, está siendo por favorecer esa situación, aunque no seamos agricultores. Y en el momento en que yo vaya a alguna parte y encuentre una semilla de algo que es importante y busque a las personas que sé que están trabajando en esto y les diga, traje esto porque o lo comí en esta parte y me pareció bueno y creo que le puede servir, en ese momento estoy trabajando por la vida. Y no sé, creo que si tienen... Sí. ¿Hay alguna manera de reconocer los productos que sean orgánicos cuando uno los ve físicamente? Hay algunas... ¿Es diferente o tienen alguna forma diferente a los cultivados con químicos, por ejemplo? No son tan bonitos. Bueno, sí. Puede ser. Hay varias cosas. Hay algunas personas hay algunas teorías como por ejemplo que lo orgánico no es tan uniforme. Es cierto, lo orgánico tiene una tendencia a manifestaciones más individuales, digamos. Cuando las semillas se han seleccionado para cultivo convencional, donde hemos hecho todo ese proceso del monocultivo y de trabajar todo con productos para combatir los problemas que se presenten y el abono químico y todo eso, la tendencia es que los productos son más homogéneos, es cierto. La homogeneidad esa puede ser, pero yo sí no estoy de acuerdo con el hecho, con la creencia que hay de que el producto orgánico puede ser chiquito y feo, porque eso no es cierto. Sí. El cultivo ecológico es bellísimo, es mejor que, no es igual todo, sí es cierto. No todas las zanahorias son así, no, de este tamaño, no está estandarizado. Pero es que además, ¿saben una cosa? Nosotros a veces no miramos detrás del telón. Resulta que, especialmente cuando compramos en supermercado, todos los productos que llegan a comercialización han sido pasados por una cantidad de filtros. Aún en cultivos convencionales hay una cantidad de descartes y hay una cantidad de productos que no cumplían con esas condiciones. Cuando yo cultivo ecológico, cultivo para mi casa, y yo llego y siembro las lechugas, y al principio cuando empecé el proceso y tenía un sitio que no tenía la fertilidad buena y el suelo no estaba tan bien, yo sembraba, pongamos, 100 lechugas para mi casa y para mis vecinos y para mis hermanos y todo. Siempre he tenido una huerta con más o menos, siembro cada vez esa cantidad, y al principio se perdían muchas o se quedaban chiquiticas porque el suelo no estaba muy bien trabajado y había sitios donde preciso había un terrón y no les cayó abono o alguna cosa pasó. Había muchos factores que hacían que la fertilidad no fuera completa, que el suelo no estuviera tan vivo, que no estuviera tan bien. Con el tiempo, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar que casi todos están bien, que las pérdidas son mínimas, que la diversidad entre ellas son mínimas y todas son bonitas. Y de repente un día hay una llena de huequitos. Sí pasa, también pasa. Y entonces yo arranco. Y generalmente ha pasado que debajo de la raíz había una chisa
o se había torcido, o estaba dañada la raíz torcida, mal sembrada cuando la trasplanté. Había alguna cosa que causó eso. Entonces, todo eso es un aprendizaje. Entonces, el ecológico no es tan homogéneo, es verdad. Otra cosa que para mí es clave para diferenciar: si yo tengo una lechuga ecológica y una que no es ecológica, a veces la que no es ecológica es hasta más grande y muchas veces es linda también, ¿sí? Pero la que es ecológica, si yo no la he cosechado al pleno rayo del sol ni he hecho nada que haga que ella no pueda conservarse bien si no las coseche, vamos a imaginarnos las mejores condiciones para la cosecha de un producto: en la mañana, antes de que se calienten con el sol, cuando estén frescas, las corto, las llevo, las pongo en la sombra, están en las mismas condiciones. La lechuga ecológica se conserva mucho más tiempo. Eso sí es absolutamente cierto. Sí. Pienso como aportar algo, y es que otra manera de diferenciar los productos ecológicos a los productos que han sido seleccionados genéticamente y cultivados con tantos productos es que lo ecológico mantiene un sabor agradable, un sabor delicioso. En cambio lo que ha sido tan tratado, mantiene más bien una forma que es agradable a la vista, pero no tanto al gusto. O sí es agradable al gusto, pero no tanto como lo que en realidad conserva es cierto, totalmente cierto, sí. Naturales de la planta. Exacto, eso es absolutamente cierto. Otra cosa que es un detalle, pero es cierto: el olor. Sí. Uno se acostumbra a que, por ejemplo, a que un tomate no huele a nada, o huele a veneno en última, si uno es muy sensible, ¿no? Y se puede dar cuenta. Y cultiven sus tomates para que se den cuenta cómo huele un tomate. Bueno, sí, un tomate que es ecológico tiene un olor fuerte, es un olor distinto, y muchas cosas tienen esas características. Entonces sí es cierto, hay muchas cosas que hay formas, la densidad. Sí, algunas el mismo peso, muchas veces el volumen es más grande en el cultivo convencional, digamos. El volumen puede no ser tan grande, pero hay un peso más grande porque es más denso, hay más sólidos en los productos de cultivo ecológico. Y ya si vamos mucho más allá a hacer un análisis, vamos a encontrar que tienen generalmente un contenido mejor de proteínas, más equilibrado de carbohidratos, no tienen tanta agua. Es que parte de lo que pasa con los cultivos con químicos es que como son soluciones de sales en el suelo, eso induce a que la planta absorbe muchísima más agua. Entonces son productos que tienen un contenido de agua mayor, por eso se deshidratan tanto. Sí, don Otoniel. Y definitivamente la relación directa entre el productor, que es agroecológico, y el consumidor, porque se pierde de vista mucho la garantía de que un producto es agroecológico cuando hay el intermediario. Ahí se pierde. Ahí el consumidor no sabe por dónde es, qué comprar. En cambio, si el consumidor sabe exactamente que se produce en la finca de don fulano de tal, o de Perencejo, de Sultanejo, sí, prácticamente ya tiene la información y puede comprar directamente. Esa es una de las claves hoy día. Yo felicito mucho a las reservas en Zapatoca, porque, hombre, ese es el principio de la redención del campo en nuestro municipio, porque es que aquí la agricultura familiar prácticamente está perdida. Prácticamente todo el mundo está pensando en el monocultivo, en el comercio. Difícil recuperar lo que es el mercado campesino, ese mercado directo que siempre tradicionalmente se vio que la familia compraba directamente al productor y sabía de dónde venía el producto y cómo lo estaban produciendo. O sea, esa relación directa se ha perdido muchísimo. El país está importando productos, el 50% de los alimentos el país los está importando, no sabemos de dónde ni cómo los producen. Estamos perdidos, estamos extraviados como estamos extraviando las abejitas. Las abejitas se están extraviando por eso. Ellas tienen su sistema de información. Claro. Y cuando le dañamos la nube en la que ellos usan, en la que ellas andan, lógicamente se pierden, igual que nosotros andamos perdidos, totalmente perdidos. Yo saludo mucho este esfuerzo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque, hombre, en el mundo no hay fronteras, las fronteras son imaginarias, la humanidad se las ha inventado.
el viento no tiene fronteras, el sol no tiene fronteras, las abejas, los animalitos no tienen fronteras, ¿sí? El hombre se inventó el cuento de la propiedad privada, ¿sí? Precisamente pues para apropiarse de cosas que es de todo. ¿Sí? Si vamos a la Biblia, pues Dios no dijo, oiga, dividan la tierra aquí así y peleénsela y discútensela ya y miren a ver cómo sobreviven ustedes. No. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista de la evolución, tampoco. ¿Sí? Solamente el hombre ha inventado ese cuento de parcelemos la tierra y este pedazo de nieve, cuando no, los sistemas son interactivos, todo interactúa, todo, absolutamente todo. ¿Sí? Entonces hemos perdido de vista eso y por eso sufrimos y por eso el conflicto, la guerra que usted plantea ahí, entramos en conflicto los seres humanos con el resto de las especies macro y microbiológicas. Estamos en conflicto por eso, porque no entendemos que todo es uno solo. No hay nada dividido, todo es compartido. ¿Sí? Eso es lo bonito de la presentación que usted está haciendo ahorita. Le agradezco inmensamente. Muchas gracias a ustedes. No sé si alguien tiene otro aporte, otra inquietud. También a don Daniel, pues que desafortunadamente en este momento no podemos ni siquiera desconfiar tampoco a los campesinos de acá, porque cuando uno va para Bucaramanga uno siente el olor del veneno en los tomates y uno desconfía de comprar los tomates de esos. Y finalmente los terminan comprando, los compran en la plaza de mercado. Lo mismo pasa aquí con lo de la mora, porque se acabaron los cultivos de granadilla, por lo mismo, porque el campesino ya se acostumbró a ese tipo de manera de cultivar. Entonces hablamos con Armando que lo único que garantiza que un alimento es definitivamente sano es cultivándolo uno mismo. Es la única forma, creo yo, porque uno le queda como difícil pues acordarse de cómo es el sabor de la lechuga, de la buena y de la mala, el olor es difícil de detectar pues de todas maneras, no hay un análisis que uno dice, bueno, voy a llevar este repollo a que me lo analicen pues por microscopio, no, le toca a uno mismo y ahí asegura uno que efectivamente está comiendo sano. Para mí creo que es la única forma. Sí, es cierto, y es desarrollar redes también de confianza, que es importante. Eso es fundamental para mí, redes de confianza en donde yo conozca a las personas, porque yo no puedo producir fácilmente todo, pero puedo tener redes de personas conocidas o mercados y desarrollar eso y fortalecerlo, ¿sí? De manera que pueda haber una oferta y que podamos apoyarnos en la solución de todas las dificultades que se presentan, como también hablábamos ayer, porque eso hace que esas mismas redes de confianza apoyen a las personas que producen. Sí. A mí me pasó varias veces, cuando hay una granizada, no sé si aquí sufren de granizadas o no. Un poco, pero a veces hay. Sí. Cuando uno tiene un cultivo grande de hortaliza y hay una granizada, pues es espantoso porque es una pedrea encima de todo lo que uno tiene. Y entonces si uno tiene un mercado de supermercado o mercado de esos, pues nadie le compra unas lechugas que están chirosas, eso no es, no es, las únicas personas que apoyan en esos casos son las personas que saben lo que uno está haciendo y no les importa. Yo le puedo decir, bueno, no le doy una sino 3 por una porque están róticas, pero eso es importante. Y esos son ejemplos bobos, pero es la realidad. Así pasa con muchas cosas. Son redes de confianza. Yo sé que una persona no me engaña de ninguna manera diciendo que cultivó sus cosas de la mejor manera y en un momento dado yo le puedo decir, está bien, yo de todas maneras le hago su mercado aunque todas las hojas tengan agujeros y me van a durar menos tiempo. Sí, porque hubo un evento externo que le causa eso, que le va a causar un daño. Pero es que yo me beneficio de tener que me produzca un alimento sano. Cuando yo llego un día al mercado a comprar y no quiero comprar nada de lo que hay ahí porque no confío, en ese momento estoy, ¿qué como? Entonces si yo encuentro algo que me inspira seguridad, es una bendición. Es entender eso, es entenderlo de una manera distinta. Es un problema de todos, de quienes producimos los alimentos que también los consumimos y de quienes consumimos los alimentos que a veces no los producimos. Es integrarnos de esa manera para poder entender ese proceso.
una pequeña información respecto del granizo. Allá en el año 2002-2003, si no estoy muy mal, se presentó una granizada fuerte aquí en Zapatoca, especialmente en la parte alta, la cual destruyó un gran porcentaje de los cultivos de granadilla. De ahí para acá, más tarde, con otros problemas fitosanitarios, prácticamente la granadilla desapareció en Zapatoca. Sí, ha habido, sí. El granizo es terrible y hay en muchas partes, en los momentos más impensados. Es algo que pasa, pero todo, el ejemplo del granizo venía a reflejarlo en los daños que hace en un momento dado y a la importancia de tener un mercado de confianza, de personas conscientes que entiendan que a veces el producir los alimentos orgánicos tiene dificultades y que es importantísimo apoyar a los productores orgánicos porque es una decisión responsable y es una decisión que a veces requiere apoyo, requiere, sí, conciencia. ¿Sí, señora? ¿Usted sabe si aquí en Zapatoca hay alguien que produzca orgánicos? Pues en este momento están empezando a haber muchos. Hasta ahora vamos a empezar. Pero ustedes ya tienen algunas huertas y han tenido, no, yo no sé más, ustedes que son de aquí de Zapatoca. Sí. Para consumo. Sí. Sí, señor. Enfatizar un poco que, en primer lugar, en realidad no fue el hombre, no fueron los campesinos, no fue el pueblo el que se inventó la propiedad privada, que se originan todas estas cosas. Recordemos que entre los 10 mandamientos hay 2 dedicados a la propiedad privada: que no robarás, y no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, cuando nuestros indígenas descubren que eran maestros del cultivo orgánico, los pueblos indígenas, cuando descubren que es pecado adorar la tierra, que es pecado considerar a la tierra como la madre, que es pecado hacer adoración y respeto a la Pachamama, pues desde ahí se cambia totalmente la actitud de relación amorosa con la tierra y entonces nace la necesidad de someter la tierra y hacer con ella lo que te dé la gana, que tú eres el rey de la naturaleza. Realmente ese cambio de actitud por ahí empieza, porque si no hay una actitud reverente, si no hay una actitud de respeto hacia la tierra, pues no me da nada matarla y matar los bichos. Lo que importa es la producción, lo que importa es aumentar mi propiedad privada y poder producir más bien. Entonces realmente es el mismo caso de nosotros en la medicina cuando tratamos de enfocar el manejo de la enfermedad desde la salud. Para nosotros lo que hacemos en Sintamanoy es decirle a la persona el verdadero remedio contra la enfermedad no es el medicamento, sino es la salud. Pero la salud necesariamente tiene que ir relacionada con los 3 elementos, no solamente del ser humano, sino que la tierra también es un ser pensante. Y la tierra tiene una actitud, y la tierra tiene un pensamiento, y tiene unas emociones, y eso ya es ciencia, y eso es biología. Hay una biología del comportamiento. Lo que decía la profesora Brígida, el hecho de cómo las acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones van a afectar necesariamente la planta a través de algo que en el ser humano se conoce como la epigenética. Hasta hace poco, cuando se descubre el genoma humano, se observa que el 90% del genoma inicialmente se consideró que es basura, que nosotros con el 10% del genoma tenemos para hacer todo lo que hacemos y hasta lo que pensamos. Pero en realidad ese 90% de basura no tiene nada. Ese 90% ahí es donde está toda la potencialidad humana. Y ahí es uno de los elementos importantes en los que las emociones juegan un papel
decisivo. Y sí, es cierto que la amargura, que la rabia o que el chisme no se hereda por un gen determinado, pero por epigenética sí, probablemente. O sea, nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos sí moldean el genoma. Y en eso la actitud es importante cultivarla, y generalmente una persona que se dedica al cultivo orgánico, pues desde luego también por una retroalimentación cambia su actitud ante la vida. Generalmente cuando una persona empieza a producir orgánicamente también es porque ya hay un cambio emocional, un cambio en las estructuras mentales, en los conceptos, en los paradigmas de esa persona. Entonces realmente aquel principio bíblico de que si tienes una ofrenda contra tu hermano y antes de traer la ofrenda ven y reivindícate con tu hermano, y luego si vienes a traer la ofrenda, eso es totalmente válido. Igual con las plantas, igual yo pienso que uno de los elementos más importantes en la agricultura orgánica es la actitud amorosa con que lo hagamos, porque si vamos con esa misma rabia, con esa misma sed de desespero por producir muy rápido, por obtener, con el hambre física de obtener los alimentos para sobrevivir, pues desde luego que nos estrellaremos con los resultados. Y sí que no vamos a obtener, porque a fin de cuentas es la actitud amorosa, compasiva y sobre todo también con mucha paciencia. Yo pienso que en los cultivos biológicos, si no vamos con ese arte de la paz que es la paciencia, no vamos a obtener. Y quien pretenda meterse en lo biológico, ya sea yo se lo digo a mis pacientes desde el punto de vista de la salud. Si usted quiere cultivar la salud, las cosas se deshacen como se hacen. Y si usted contaminó, si usted afectó su cuerpo durante tantos años, ahora tiene que empezar poco a poco a obtener resultados. Pero si usted lo que quiere es obtener resultados inmediatos, entonces vaya que se contaminen y que utilice productos. Para eso está la medicina convencional, y yo creo que eso es completamente adaptable a la agricultura orgánica, porque cuando hablamos de las plantas, el ser humano fácilmente entendemos el asunto de las emociones y de la mente, pero es que las emociones y la mente y la personalidad no es asunto solamente del ser humano, también de los animales, y también hay todo un arte del estudio de las plantas desde el punto de vista de la emocionalidad y de los sentimientos y de los pensamientos y de las razones que tiene la madre tierra como madre, la Pachamama, y todos sus seres, entre los cuales estamos nosotros. Gracias, muy amable. Bueno, yo quiero darle las gracias, profesora Brígida, gracias, don Rey, esa motivación tan grande que usted hoy nos deja. Pienso que llega en el momento muy oportuno, sobre todo el trabajo que va a hacerse en las reservas, porque creo que ninguna de las reservas está trabajando. Partimos de que no somos campesinos, queremos aprender, y qué rico que vayamos a aprender a producir de esta manera. Yo sí quiero dejar hoy como reflexión a los asistentes también las gracias por estar aquí. Sé que ustedes van a ser replicadores de esto. Lo que nos decía la profesora de que abramos, despertemos, tengamos una apertura a estas cosas, abramos nuestro pensamiento a todas estas ideas que nos presentan hoy tan maravillosas. Y el abrirnos a este conocimiento, pues es utilizar esa palabra que tanto escuchamos, y sobre todo en esto del medio ambiente, que es hagamos conciencia. Pero nos quedamos en solo pronunciar la palabra. Si a esta palabra le ponemos la fuerza de que el hacer conciencia es darnos cuenta
de lo que está sucediendo, es darnos cuenta de toda esta información que solo en unas horitas recibimos y que vamos a recibir durante todo el año, darnos cuenta de esa información para que al darnos cuenta de esa información despertemos en nosotros nuevamente la capacidad de asombrarnos, porque eso se perdió. Entonces, si nos damos cuenta y nos hacemos conciencia sobre toda esta información, nos vamos a asombrar cuando empecemos a ver nuestro huerto totalmente sano, nuestra tierra sana y nuestro cuerpo sano. Entonces, esa es la invitación que quiero dejar y gracias, profesora, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, don Rey. No, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Mañana la sangre es para uno.